Bien, buenos días. Le habla el profesor Luis Felipe Ramírez. Este primer encuentro que vamos a tener es un encuentro fundamentalmente hecho para los virtuales, para aquellos participantes virtuales. Y tenemos como objetivo de este primer encuentro sencillamente presentarles unas diapositivas que les van a conectar con una pregunta que nos tenemos que hacer todos los que hacemos filosofía o que pasamos por la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pareciera una respuesta evidente, pero no es tan evidente, y no es tan evidente que cada filósofo, cuando se hace un planteamiento e intenta hacer una propuesta filosófica, siempre va a tener que responder a esta pregunta. De tal manera que, nada, sin más, vamos a comenzar entonces a plantear un poquito desde estas diapositivas, mostrarles a ustedes el planteamiento de lo que es la pregunta por la filosofía. Bien, ahí tenemos entonces que es el diplomado de introducción al diplomado de la filosofía, ¿verdad? No tiene como objetivo, esta no es una primera clase, esta es una clase introductoria. Ahí ustedes ven que esta primera diapositiva le hace la pregunta a ustedes, ¿qué es para ti la filosofía? Desde estas imágenes. En la clase el objetivo era crear un poquito de que cada uno pues pudiera soltar, ¿verdad? Las ideas en torno a esas imágenes. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué imagen a ti te sugiere que tiene que ver con la filosofía? ¿Ok? Y bueno, ahí tienen varias imágenes y cada uno de ustedes podrá decir con qué imagen se identifica y con qué imagen cree que tiene que ver la filosofía. De todas maneras, pudiéramos decir en conclusión que todas las imágenes tienen que ver con algo de la filosofía, ¿verdad? Porque cuando yo me voy con la primera imagen de la parte superior de las imágenes a la izquierda, tengo las imágenes de un grupo de filósofos presocráticos, ¿ok? Y bueno, ahí hay un componente que me dice que esa imagen tiene que ver con la filosofía. O con esta persona que está sentada, ¿verdad? Haciéndose preguntas. O con la tercera, que está en el centro, en la parte superior, ¿verdad? Una persona que también tiene una expresión como de preguntándose, y fuera están unos bombillos que significa precisamente de iluminación, ¿verdad? Que la filosofía no es otra cosa sino también iluminación, como decía Sócrates, perdón, como decía Platón, o como decía San Agustín, que la filosofía no es otra cosa sino la iluminación de Dios a nuestros pensamientos. O la filosofía también tiene que ver con el tiempo. O más adelante, en la otra imagen que nos plantea a nosotros el tema de la creación o la evolución. Ahí está Descartes sobre la duda. ¿Está bien? Siguiendo con la otra imagen, una imagen de un paisaje idílico, ¿no? ¿Está bien? Que nos lleva a nosotros a preguntarnos por la belleza de lo que nos rodea, la belleza de la naturaleza. Y sin duda la naturaleza nos evoca a nosotros a preguntarnos por los elementos fundamentales del origen de las cosas. O también ese corazón que nos plantea el tema de los sentimientos. Desde los sentimientos nosotros podemos hacer filosofía. Podemos hacer filosofía desde el odio, desde la angustia, desde la tristeza, desde la alegría, desde el amor. Pues claro que sí. O la pregunta o la imagen en el centro, la parte inferior, ¿verdad? De un hombre que está entregándole una moneda a otro hombre. Se supone que es un tema ahí que señala el tema de la pobreza. Desde las desigualdades sociales, de las injusticias, se puede hacer filosofía. O de este joven que tiene una careta, ¿verdad? Esa es una imagen de los acontecimientos del 2017 en Venezuela. Se puede hacer filosofía desde la política, desde el conflicto, ¿verdad? Ya desde Sócrates, desde Platón, Aristóteles, la política fue un elemento importantísimo en la filosofía. O se puede hacer filosofía desde las situaciones límite de la guerra, ¿ok? Esa es una imagen de la guerra de la guerra desatada de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? En la invasión rusa a Ucrania. Bien, entonces la pregunta frente a estas imágenes es de que sí, de que estas imágenes nos remiten a nosotros a la filosofía. Una segunda pregunta nos ubica a nosotros con un conjunto de palabras, ¿verdad? ¿Es posible desde estas palabras
la filosofía? Pues sí, porque las palabras estas nos remiten a las imágenes y aquellas imágenes nos hacen ir al lenguaje, ¿ok? De tal manera que para poder hacer filosofía hay que pasar de la imagen, ¿verdad? Diría Platón, pasar de las ideas, después también a convertir esas ideas en lo que decía después Aristóteles en conceptos. Entonces podemos nosotros decir que la admiración no es otra cosa sino esa capacidad de mirar las cosas como son, ¿verdad? Y contemplar la belleza de las cosas. Entonces, admiración y contemplación, dudar. La duda es fundamental, como pregunta para la filosofía. Dudar me genera a mí una serie de condiciones importantes para poder ahondar en la profundidad del conocimiento, o las situaciones límites, como planteaba Jasper. Analizar también es un dato muy importante para la filosofía. Decía un profesor mío de filosofía que analizar no es separar, sino analizar es distinguir. De tal manera que yo cuando distingo las cosas, ¿verdad? Puedo, como decía Descartes, puedo ver las cosas como son, claras y distintas. Y esa claridad y esa distinción me permite entonces ahondar, ir a lo profundo de la crítica y este elemento lo aporta Kant, ¿verdad? A la filosofía, el tema de la crítica, hasta el punto que Kant escribe tres textos fundamentales en la historia, para la historia de la filosofía, como es crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio. Tres textos fundamentales donde Kant desarrolla en qué consiste la crítica, que no es otra cosa sino ir a los fundamentos del conocimiento mismo. Por otro lado, la pregunta, que ha estado siempre presente también en la filosofía, desde los presocráticos, Sócrates hace famosa la pregunta con la mayéutica, ¿verdad? Preguntarnos otra cosa, sino intentar después en los sujetos provocar una pregunta para provocar respuesta. Entonces la pregunta es todo un arte, ¿verdad? En la filosofía. Después está el tema de la verdad, que también es un tema fundamental en la filosofía. La filosofía no tiene otra finalidad, ¿verdad? Como teleología, como búsqueda, como llegada, como punto de llegada, sino la verdad. Otro dato importantísimo es el tema de la existencia. Un concepto importantísimo en la filosofía, porque la existencia no solamente nos ubica en lo que es el hombre, ¿sí? Sino la existencia también nos ubica en un momento importante de la filosofía, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde queda devastado el mundo, con más de 200 millones de personas muertas por las guerras, por las revoluciones rusas, la revolución china, las pandemias que se desatan en Europa, etcétera, ¿verdad? Queda un mundo acabado. Y entonces la pregunta fundamental no es una pregunta teórica, sino, a ver, ¿cuál es el sentido de la existencia después de tanta muerte? ¿Para dónde va el hombre? Otra pregunta fundamental que nos remite a la existencia, por supuesto, también es el tema de Dios. ¿Ok? Y aquí hay dos disciplinas importantes que nos remiten desde la filosofía al tema de Dios. Una, la teodicea, ¿verdad? Que no es otra cosa sino el origen de Dios, el estudio de Dios desde el punto de vista positivo. Y otra disciplina que nos puede ayudar también es la filosofía de la religión, que nos remite a este tema de Dios. Y siempre frente al tema de Dios van a haber tres preguntas fundamentales, o tres preguntas o tres posiciones. Una, la posición de creyente, creo en Dios, o la posición atea, no creo en Dios, o la posición agnóstica, ni niego ni afirmo a Dios, que debería ser la posición de la ciencia. La ciencia no tiene capacidad para definir que Dios exista o no exista, por tanto se abstiene de dar una afirmación sobre Dios o negar a Dios. De tal manera que esas son las tres posiciones fundamentalmente, y bueno, en el desarrollo del pensamiento se ha generado todo ese tema. Y por último, el tema de la humanidad, que es muy importante, el tema de la humanidad hoy en día, porque no está claro qué es lo humano. ¿Ok? Hoy en día, ¿qué es el hombre? Y ni siquiera está claro qué es el hombre masculino o femenino, con todo este tema de el feminismo, de los géneros, ¿verdad? Que existen una cantidad de géneros ahora, y no se sabe que si ahora no existe hombre, mujer solamente, sino existe un neutro, existe una cantidad de géneros intermedios, ¿verdad? Que nos hablan a nosotros de una multiplicidad de comprensiones de la humanidad, o por otro lado, ya la humanidad
no solamente se autopercibe como humanidad más humana, sino que también la humanidad puede ser el cambio de especies. Entonces los hombres ya no solamente son hombres, sino que hay algunos que se consideran animales, ¿verdad? Se consideran perros o se consideran gatos, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que, por supuesto, la filosofía también tiene que ver con eso. Bien, frente a esto también nos hacemos la pregunta si la filosofía debe pasar por nuestros sentidos. Aristóteles decía que sí, que una de las maneras para poder entrar a la filosofía es el paso por los sentidos. De tal manera que sí, que la filosofía debe ser un momento importante, ¿verdad? Que nos permite llegar a través de los sentidos. Entonces, la filosofía sí tiene un sabor, sí huele a algo, sí tiene un sonido, ¿verdad? Y se puede tocar. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos aspectos de los sentidos nos llevan a entrar al mundo del conocimiento. Para Aristóteles, conocer tenía que ver con el sentido común. Y el sentido común no es un otro sentido, una intuición, ¿verdad? Como se llama en algunos casos, sino el sentido común no era otra cosa, sino la unificación de los sentidos para conocer. ¿Ok? De tal manera que nadie conoce solamente por lo que huele o por lo que sabe una cosa o por lo que puede mirar, sino que el conocimiento pasa por la unificación de todos los sentidos para poder llegar al intelecto. Estas 5 diapositivas que siguen tienen que ver un poco con una síntesis de lo que es la filosofía, ¿verdad? Como en una suerte de recopilación de toda la historia de la filosofía. Jasper, que es un autor muy interesante, existencialista, plantea 5 elementos que tienen que ver con el origen de la filosofía. Para Jasper, la filosofía, más que cronología, o sea, que ubicar el origen de la filosofía por allá, por ejemplo, con Tales de Mileto, ¿verdad? Más que decir eso, a Jasper le interesa el origen de la filosofía como la fuente, ¿verdad? La fuente donde el hombre comienza hacer filosofía. ¿Por qué el hombre tiene esa tendencia a preguntarse sobre el mundo, sobre las cosas? Entonces Jasper vuelve de nuevo sobre este tema, ¿verdad? El origen, pero vuelvo a repetir, no como cronología, sino el origen como fuente de la filosofía. Y conjuntamente con toda la tradición, ¿verdad? De la tradición griega, Jasper cree que el asombro es un elemento importantísimo, fundamental para hacer filosofía, ¿ok? Sostiene que el asombro es el motor del conocimiento. Al maravillarse ante la realidad, el ser humano se da cuenta de su propia ignorancia. El otro elemento interesante que aporta Jasper es la duda como examen crítico. Hemos dicho que Descartes le da un elemento importantísimo a la duda, un desarrollo importante, ¿verdad? Y en Descartes, esta metodología de la duda dentro de la filosofía es fundamental para el desarrollo de la filosofía, sobre todo para la búsqueda de la verdad. Otro elemento importantísimo y muy original de Jasper son las situaciones límite. Jasper era psiquiatra y psicólogo, y como psiquiatra se encontró con sus pacientes de locura, ¿verdad? Con situaciones de todo tipo, ¿no? Y entonces Jasper se da cuenta que en esas situaciones límite el hombre se encuentra consigo mismo, ¿verdad? Y no puede renunciar a esas situaciones límite. Y desde esas situaciones límite se puede hacer filosofía. ¿Cuáles son esas situaciones límite? La muerte, el sufrimiento, la culpa, la angustia, la lucha, el azar, ¿ok? Son elementos que nos llevan a nosotros a las situaciones límite. Mientras que el asombro y la duda se dirigen al mundo externo, las situaciones límite nos enfrentan a nuestra propia finitud. Un cuarto elemento, Jasper dice que la comunicación con la comunicación como condición esencial, o la filosofía es comunicativa o no es filosofía. De tal manera que es con natural a la filosofía esa dimensión del diálogo con los otros, ¿está bien? En el diálogo con los otros, la filosofía se busca a sí misma y se busca en la verdad. Entonces, una búsqueda, el diálogo con los otros nos permite a nosotros precisamente la búsqueda de la verdad. Filosofar es un proceso abierto que requiere del otro.
Sin el diálogo y la apertura hacia el prójimo, el pensamiento corre el riesgo de volverse autoritario y vacío. Y por último, Jasper dirá que la filosofía no es otra cosa sino la voluntad de autenticidad. Es como natural a la existencia humana, es casi biológica la autenticidad, la búsqueda, ¿verdad?, de autenticidad de la existencia humana. De tal manera que esa pretensión del hombre de buscar en su vida la autenticidad es un elemento que está presente desde siempre en la condición humana, ¿verdad? Buscar la verdad como búsqueda precisamente de lo más auténtico del propio ser. Y con estos 5 elementos Jasper hace un elemento, ¿verdad?, que permite ubicarnos a nosotros en lo que es el origen de la filosofía y la pregunta fundamental sobre qué es la filosofía, para qué sirve la filosofía y cómo podemos empezar a hacer filosofía. Por último, quisiera decir que la filosofía entonces no es solamente el estudio de la filosofía, ¿sí? Estudiar la filosofía es muy importante porque nos permite conectarnos con toda la tradición, ¿verdad?, de la filosofía, pero la filosofía siempre nos va a hacer, siempre nos va a tener un aspecto individual, que dice Jasper, ¿verdad?, que a pesar de que nosotros nos tengamos que ver con toda la tradición de la filosofía nos va a llevar a nosotros a hacernos la pregunta individual: ¿qué es para mí la filosofía? Y tenemos nosotros que atender a esa pregunta desde nuestra propia experiencia humana. Bien, con esto dejamos entonces hasta aquí esta primera parte, ¿ok? Ya con esta diapositiva nos internamos entonces en esta primera reflexión sobre la introducción al diplomado de filosofía.